Agradecemos vuestra asistencia a esta charla, enmarcada en el conjunto de conferencias que hemos venido desarrollando durante este curso lectivo bajo el título España y la transición, y que hoy culminan con la participación de Teresa Rodríguez en este que hemos titulado el 15M, símbolo de rebeldía. También queremos y tenemos además que agradecer al Instituto Maimónides, en concreto a su dirección, la predisposición continua, pasa siempre, para facilitarnos este estupendo espacio, a pesar de las premuras con las que en esta ocasión además hemos acudido. Antes de empezar, sí que nos gustaría tener 3 recuerdos. Un primer recuerdo por Rosa, una mujer extremeña, como tantas otras andaluzas también, que iba a ser desahuciada de la vivienda que ocupaba, propiedad de la Junta de Extremadura. El pasado domingo decidió acampar frente al domicilio del presidente extremeño, Fernández Vara, y tras 9 meses de ninguneo, consiguió ayer que su desahucio fuera paralizado hasta que pueda tener una vivienda para ella y su hijo. Brava mujer que se rebela y lucha por sus derechos básicos. Queremos tener también un segundo recuerdo por el pueblo palestino. Es inhumana y criminal la masacre que el Estado israelí está llevando a cabo contra este pueblo. Ahogados sin alimentos, medicina, servicios básicos, ocupados sus territorios a base de bombazos y colonización inmediata, siendo exterminados sin compasión desde la infancia. El pueblo palestino está indefenso y abandonado a la suerte dictada por un criminal. Desde aquí exigimos el posicionamiento inmediato, firme y contundente de la ONU, pero sobre todo del Gobierno español y de la Unión Europea, para parar los pies a Netanyahu. Y por último nos acordamos de Mar, una chica de 21 años asesinada por su expareja en Granada el pasado jueves. Cada vez que esto ocurre, cada vez que se permite esta sinrazón, empequeñecemos como colectivo y como individuos. Ni una más. Dotaciones presupuestarias y medidas desde la base de la educación ya. Las queremos, nos queremos vivas. Por eso, por este último recuerdo que he mencionado, tenemos que acabar este acto con el tiempo suficiente para asistir ahora a la concentración que está convocada en Las Tendillas a las 8 de la tarde por las organizaciones feministas en todo el Estado. Por eso y porque Teresa tiene que coger un tren que le lleva a casa, en el turno de palabras seremos muy estrictos y además esperamos vuestra comprensión en este tema, ¿no? Termino ya. A lo largo de este ciclo España y la transición que hemos celebrado conjuntamente con la Universidad de Córdoba, hemos disfrutado de conferencias de personas como Gregorio Morán, que nos habló de si había continuidad del régimen con la monarquía en la transición, con Felipe Alcaraz, que habló del papel de los partidos políticos, sindicatos y sociedad civil en esa transición, de Julio Rodríguez, que habló sobre el papel de la fuerza de orden y del ejército, de José Antonio Martín Pallín, que habló sobre también el papel del Poder Judicial, Laura Pérez Prieto, que nos habló de un enfoque de decrecimiento desde el punto de vista ecofeminista, Juan José Tamayo, que habló de la Iglesia también en ese papel de la transición, y la última, que fue con Víctor Ríos, que nos habló del Estado plurinacional en la transición. Si algo nos ha quedado claro después de escuchar a estas destacadas personas y confrontar algunas ideas en los coloquios, es que la llamada transición supuso un mero lavado de cara del régimen. Los estamentos judicial, militar y eclesiástico siguen hoy ostentando los privilegios y facultades, lo que se viene a llamar poder, que ostentaron en la dictadura. Eso sí, con un barniz de democracia cuyas capas constantes se encargan de aplicar gran parte de los medios de comunicación. No me extiendo más, os dejo con nuestra compañera Marina Pérez, que nos hará una breve introducción a la figura de Teresa y al tema de su charla con la que cerramos hoy el ciclo. Esperamos hoy aprender aún más para tener argumentos y herramientas para revertir esta situación que vivimos, en la que la rebeldía y la desobediencia civil ante la corrupción y la injusticia social se hacen más necesarias que nunca. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas las personas asistentes. Me toca presentar a Teresa Rodríguez, que todas la conocéis ya, pero ella en realidad se llama María Teresa Rodríguez Rubio Vázquez. Es una mujer gaditana de Rota, donde comienza pues muy pronto su conciencia política y su lucha contra la base estadounidense. Es una feminista licenciada en Filología Árabe, que ya en su etapa de estudiante pues impulsaba asambleas contra la Ley Orgánica de Universidades, el Plan Bolonia, sindicalista, miembro de USTEA, que es un sindicato de enseñanza asambleario. Es una gran activista y, entre otras, de la Marea Verde en su defensa por la educación pública.
Teresa es profesora de lengua castellana y literatura y trabajaba en un instituto andaluz hasta que en 2014, con Podemos, pues fue elegida eurodiputada y se convierte así en una de las 5 caras visibles de Podemos en el país. Ella es un ejemplo de coherencia. Todos sabemos que sigue cobrando su sueldo más o menos de maestra, de profesora, y el resto pues es donado para otras causas. En 2015 es elegida candidata de Podemos a la presidencia de la Junta de Andalucía, entonces renuncia a su escaño en el Parlamento Europeo y, como obtienen 15 escaños, en la actualidad es diputada al Parlamento de Andalucía por Podemos. Bienvenida. El motivo de la conferencia es el 15M. Se celebró ayer el 7º aniversario, en mayo de 2011. El 15M supuso una ruptura con la pasividad y la atonía ante las injusticias sociales, la corrupción, que estaban agravadas por la crisis y los recortes desde 2008. Y respondió al sentir de una mayoría social que estaba indignada, que de manera espontánea, sin banderas ni siglas, transformó la indignación en rebeldía. Se grimieron entonces lemas como: si no nos dejan soñar, no os dejaremos dormir. Apaga la tele, enciende tu mente, no nos representan. Ya en la asamblea del 20 de mayo, en la Puerta del Sol, se elaboró un texto programático que recogía pues, acuerdos tan sencillos como los que estaban recogidos en la Constitución, de vivienda digna, sanidad pública, libre circulación de personas, o la reforma fiscal favorable a las rentas más bajas. El 12 de junio, cuando se desalojó la plaza voluntariamente después de 28 días, el lema ya era: no nos vamos, nos expandimos, y así fue. Resurgieron, se visibilizaron y se fortalecieron los movimientos sociales, como estos desahucios, Democracia Real Ya, Rodea el Congreso, Frente Cívico, las Marchas de la Dignidad, Campamentos Dignidad en varias provincias, corralas, ocupaciones, creación de centros sociales, movimientos contra el paro, como aquellos de Sillas del Hambre o Lunes al Sol. En definitiva, fue un impulso de los movimientos feministas, de la lucha feminista, de los movimientos antirrepresión, de los movimientos vecinales, como el Gamonal. Se produjo también proliferación de cooperativas de carácter social y solidario y un resurgir del movimiento ecologista y feminista. Pues nosotros queremos que en esta conferencia, coloquio, nos ayude a caminar por la senda que nos marcamos como la más adecuada, que es la confluencia social y política, desde la independencia total de los movimientos sociales, pero en una vía bidireccional, que sirva de fuente de propuestas desde las bases sociales hacia nuestros representantes institucionales y de apoyo determinante a que se logren esas propuestas previamente consensuadas. Tanto el colectivo como el Frente Cívico nos consideramos movimientos sociales y, si bien tenemos que criticar a veces la actitud de las fuerzas políticas, tampoco nosotros estamos exentos de errores y de actitudes poco colaborativas con el objetivo final, que es la confluencia y la representatividad, el apoyo. Esperemos que, entre lo que nos aporte Teresa y lo que surja del debate, podamos dar respuesta a estas inquietudes, con conciencia de que las instituciones tienen limitaciones y confiando en el empoderamiento de las bases sociales, de modo que transformemos aquel lema del 15M de no nos representan por el de nos empoderamos y además nos representan. Así es que bienvenida, Teresa. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por tan amable presentación, gracias al colectivo Prometeo por esta invitación. Es un honor para mí participar en un ciclo de conferencias que ha contado con personas tan lúcidas. Yo vengo a introducir algunos temas y me parece que incluso por rendir honor al propio tema del que versa la conferencia, que espero que no sea una conferencia estrictamente, sino un debate, poner sobre la mesa algunos elementos que nos recuerden un poco aquel momento que hemos vivido juntos y juntas. Por eso es más fácil hablar de esto que de la justicia en España o del papel de la Iglesia en la transición. Vamos a hablar de algo que hemos vivido juntos y juntas, por tanto, quiero traer a colación algunos puntos que me parecen que son provechosos a día de hoy, 7 años después, que los recuperemos y que los traigamos a colación para que después abramos un debate amplio en el que no haya un diálogo entre la conferenciante y el público, sino que entre todos podamos reproducir de alguna manera lo que se vivió en aquellas plazas.
yo creo que si hay algo que está en la simiente más primitiva del 15M y del movimiento de los indignados, es una crisis de representación. Para mí, de todos los eslóganes maravillosos, que son explosiones de creatividad, que hablan mucho de momentos en los cuales se desborda popularmente una situación, el 8M fue un poco así también. Esos momentos en los que salen a la calle pancartas que no están prefabricadas, sino que son trozos de cartón pintados con pintura, con rotulador, con tiza. Esos son momentos especiales. Eso significa que hay un paso cualitativo más a las manifestaciones en las que habitualmente nos vemos las organizaciones sociales y políticas, ¿no? El 8M fue así también, con una explosión tremenda de creatividad en los eslóganes. El 15M fue así. El mayo del 68 fue así. De hecho, podemos hacer memoria y recordar algunos de los eslóganes más brutales de autor anónimo completamente, que nos hablen de esos momentos de explosión brutal. Y yo voy a intentar hacer un recorrido por algunos de los eslóganes para tratar de poner sobre la mesa lo más característico del movimiento del 15M para que podamos debatir acerca de él. Para mí, el más, digamos, la esencia, como el Padre Nuestro, digamos, del 15M, ese no nos representa. Es un movimiento de impugnación a un régimen de representación que tocaba lo político, pero no solo. No sé si recordáis que en las plazas hubo no pocas discusiones con organizaciones de representación no vinculadas al poder, vinculadas a organizaciones sociales de otro tipo, organizaciones sindicales, que no terminaban de cuajar y de encajar en las plazas, porque había una crítica a la representación como tal. La gente quería representarse por sí misma. Y eso, no estoy haciendo juicios morales, no digo esto es bueno, esto es mal, no voy a hacer eso en todo. De hecho, no voy a decir el 15M fue maravilloso y fue estupendo. Creo que todos compartimos un poco esa experiencia, esa sensación. Sino, voy a intentar describir qué es lo que pasaba allí. Y aquello tenía que ver con una crisis de las identidades colectivas, tenía que ver con una nueva generación que había visto frustradas sus expectativas vitales. La primera generación, dicen los sociólogos, que va a tener unas condiciones de vida y de trabajo peores que las de sus padres. Y tenía que ver también con una cierta sensación de derrota con las organizaciones que tradicionalmente habían llevado entre sus manos las esperanzas de la gente corriente. Las organizaciones sindicales, las organizaciones políticas, la izquierda social y política. Hay que recordar que el 15M se hizo contra Zapatero. Y se hizo contra Zapatero en un momento en el que parecía difícilmente defendible, sin sonrojarse, que un presidente que había dicho pues, muchísimas veces que no iba a abaratar el despido, ponía sobre la mesa una reforma laboral que precisamente directamente abarataba el despido, que un presidente que se llamaba a sí mismo socialista y había constituido el FROB, el inicio, digamos, los orígenes del rescate bancario que dieron lugar después a una crisis fiscal, que es el origen de todos los recortes que se han producido en educación, en sanidad, en servicios sociales. El presidente que puso sobre la mesa el 135 de la Constitución en agosto con nocturnidad y alevosía y en acuerdo con la derecha, con el Partido Popular. Se hizo también, además de por esa crisis de representación, por esa voluntad de representarse cada uno a sí mismo, por la certeza de la estafa. Digamos que la gente se había dado cuenta de que la habían engañado y que eso iba a tener consecuencias irreversibles en su vida. Que el rescate bancario, que el 135, que la reforma laboral iban a tener consecuencias directas en sus expectativas vitales, que ya se habían visto fuertemente dañadas. En cuanto a la forma, hay que recordar que este movimiento no es un movimiento de nacimiento europeo. La gente en las plazas colocando carpas para movilizarse no es propio de Berlín ni de Londres, porque hace un montón de frío y llueve mucho. Donde empieza ese movimiento, esa forma de movilizarse, ocupando las plazas, es en Egipto, en Túnez, también en Marruecos, en no pocas ocasiones se repite. Es un movimiento muy mediterráneo, esa voluntad de ocupar las plazas. Y el referente directo que había entonces más cercano, si recordáis, era la Plaza Tahrir, en el Cairo. El 15M y su incomprensión con la izquierda me parece un motivo importante a tener en consideración, porque, dije antes, es una crisis de representación y una crisis de legitimidad del régimen, pero también de todo lo constituido como organización representativa.
no me representan, pero es que además tampoco quiero que me representen. Esto merece un debate relajado sobre si no queremos mecanismos de representación colectiva, qué es lo que pasa con el individualismo total, pero eso estaba en las plazas. Yo creo que todos los que estuvimos allí lo vimos de forma clara. De hecho, cuando el 15M se convirtió en asambleas de barrio, hubo no poco encontronazo con las asociaciones vecinales que veían como de alguna manera se les invadía su espacio habitual de representación. No, es que a nosotros nos toca el trabajo vecinal, que estos chavales que han llegado aquí a las plazas ahora van a sustituir el trabajo que nosotros hemos hecho luchando contra la dictadura, dejándonos la libertad, dejándonos en muchos casos nuestros puestos de trabajo, poniendo toda la carne en el... Bueno, pues sí, pues pasaban ese tipo de confrontaciones. Con las organizaciones sindicales, el momento fundamental fue cuando el 15M mutó, porque el 15M mutó, no desapareció, efectivamente, decía la compañera, nos vamos, no expandimos. Cuando llegaron las mareas, yo estaba en una organización sindical, además una organización sindical, sigo estando, ¿no? Una organización sindical alternativa, la USTEA, en la que en no pocas ocasiones también hubo ciertas fricciones en debate acerca de la marea verde, porque era de alguna forma como pensar que un movimiento de autorrepresentación de la comunidad educativa podía suplantar el trabajo que las organizaciones sindicales hacíamos cotidianamente y que además habíamos hecho históricamente. Entonces todo el mundo se sintió un poco invadido en sus competencias, en su circunscripción. Era también un estado de ánimo, crisis de legitimidad, crisis de representación, certeza de la estafa, pero también un estado de ánimo que hablaba en primer lugar de una explosión de indignación, como tal en sí era un ideario político, la indignación como tal, y la indignación no es un programa político, no es el socialismo, ni es la socialdemocracia o el keynesianismo, no, es un estado de ánimo, la indignación, que fue dando paso luego a la necesidad voraz de sentir emociones, de emocionarnos colectivamente, de encontrar una nueva colectividad, de salir de esa soledad en la que nos encontrábamos, de esa angustia vital, existencial, que se reunió en las plazas también para emocionarse juntas y para compartir juntas algo que solo se vive cuando se lucha colectivamente. Por eso son tan importantes las luchas, también por lo emocional, porque se construyen emociones nuevas que hacen que la gente dé saltos de conciencia muy rápido. Eso no pasa en la vida cotidiana de nadie. Y hablando de la vida cotidiana de alguien, este era el movimiento de una generación concreta. Es verdad que había personas de todas las generaciones en las plazas, pero fundamentalmente había gente especialmente joven en las plazas. Era una generación muy vinculada a las redes, que también fueron un elemento fundamental de construcción del movimiento del 15M. Un movimiento capaz de dormir en una plaza, habla mucho de la edad media que había en las asambleas del 15M, y de ahí ese, si no nos dejáis soñar, nos dejaremos dormir. Y donde se vivió algo que yo creo que es fundamental en las luchas colectivas, que es el encontrar los límites del sistema, el ponerse las gafas de Matrix y ver de repente que el sistema, cuando uno le lleva la contraria o plantea de forma muy potente o le resulta arriesgado de alguna forma, deposita en contra de algo que parece absolutamente legítimo toda su fuerza represiva. Y si recordáis, las plazas se llenaron cada vez de más gente cuanto más palos daba la policía. Había imágenes de una carga policial, porque los medios de comunicación ninguno remó a favor del 15M. No sé si recordáis aquellas tertulias en las que se hablaba de que en las plazas olía a hachís, que allí nada más que había cerveza, que aquello era un ambiente kumbaya. Si cogemos la hemeroteca, los medios de comunicación tampoco contribuyeron mucho a poner una imagen positiva del 15M. Estos 7 años después nadie es capaz de hablar en contra del 15M, ni siquiera los partidos del régimen. Pero en aquel momento, digamos que la gente vivió en sus propias carnes la posibilidad de ver dónde están los límites de la democracia. ¿Qué pasa? Que si yo estoy 4 días reivindicando cosas de sentido común como educación, sanidad, vivienda, una ley electoral justa, la policía puede venir a darme palo aunque yo no haya emprendido ningún tipo de acción violenta. Y esa experiencia no la había tenido mi generación. Nosotros habíamos vivido en ese discurso sobre que después de la transición miel sobre hojuelas y aquí lo que hay es una democracia de la más alta calidad. Por tanto, hay una crisis de consentimiento. El régimen es muy capaz de recuperar el consentimiento de la mayoría social para imprimirle un sufrimiento enorme. Pero en aquel momento había, además de esa crisis de legitimidad, una crisis de consentimiento. Porque cuando no tienen más remedio que mandar a los antidisturbios a las plazas, es porque
ha habido previamente esa crisis de consentimiento, que no aceptan las normas tal y como vienen establecidas. Nadie se le ocurrió ir a la subdelegación del gobierno a pedir un permiso para estar en las plazas día y día y día y día y día. Era una desobediencia legítima y legitimada, como la de estos desahucios y las plataformas afectadas por la hipoteca. Durante mucho tiempo, además, una mayoría, decían las encuestas hablaban de que un 90% estaba a favor del 15M. Y eran una gente que incumplían sistemáticamente la ley, para empezar ocupando la calle sin pedir ningún tipo de autorización o sin comunicarlo a la subdelegación del gobierno. Movilizarse el día de la jornada de reflexión, ¿recordáis? Y se hacía con toda la legitimidad social. Parar desahucio, colocar cuerpo entre la policía y un vecino, entre el banco y un vecino, enfrentándose directamente a la policía, también alcanzó en ese nuevo sentido común alternativo que se cultivó en el 15M y en lo que vino después del 15M, que a mí me parece incluso más interesante que el propio 15M en sí, como la iniciativa estos desahucios, entre otras, un enorme consentimiento social. Y, por tanto, una crisis de consentimiento de los de arriba sobre los de abajo. Hubo además también una crítica muy potente de los medios de comunicación y se multiplicó la idea y se instaló la idea de que era necesario tener medios de comunicación alternativos, entre ellos las redes sociales como nuevo mecanismo de información colectiva, en ese apaga la tele y enciende tu mente que nos decía antes la compañera. Esos son algunos de los elementos que estaban allí. La transversalidad, el hecho de que era necesario ser muy generoso en las identidades. Había cierto rechazo en las plazas a identidades consolidadas, incluido el feminismo. Yo recuerdo que tuvimos un debate súper duro en la Plaza del Palillero, que fue mi plaza en el 15M, acerca de la necesidad de tener una comisión de feminismo y sacar adelante un manifiesto que hablara de las cuestiones feministas en las plazas. No solamente sobre el programa del feminismo metido dentro del programa de las plazas y del 15M, sino también del tipo de relaciones que se tenían en las plazas cotidianamente entre hombres y mujeres y que había relaciones de superioridad de los hombres sobre las mujeres de forma muy cotidiana. Cuando planteamos ese debate la gente lo vio como, bueno, es que eso igual es etiquetarse demasiado, no, es que eso puede dividirnos entre uno y otra. No sé si recordáis que en la Plaza de Sol hubo incluso un conflicto muy potente cuando se colgó una pancarta donde decía ¿la revolución será feminista o no será? Y alguien hizo el intento de arrancarlo. Había debate sobre el tema de la identidad, pero en cualquier caso sí que se hizo una operación, creo, muy interesante, que después continuó con ella de forma muy inteligente el Frente Cívico, acerca de plantear la necesidad de cambiar el eje de discusión izquierda-derecha, no porque no fuéramos de izquierda y no porque no nos sintiéramos vinculados a una determinada tradición histórica, sino porque ellos habían conseguido que izquierda y derecha se hubieran identificado socialmente directamente con PP y PSOE, y por tanto con el bipartidismo, sino irnos a un nuevo paradigma de los de arriba y de los de abajo, de la mayoría social frente a la oligarquía. Este otro de los signos claros del 15M, la transversalidad. Y creo que de esto hay que aprender mucho. Me parece que debemos ser muy inteligentes, digo, ahora que hay debates abiertos sobre la confluencia social y política y demás, que debe ser mucho más que un maridaje entre dos fuerzas políticas. Esa transversalidad tiene que ser tener una forma muy flexible, es decir, al máximo respetuoso con la identidad de cada uno. Yo me emociono escuchando a Silvio Rodríguez, me formo políticamente leyendo a Marx y a Rosa Luxemburg y me vinculo musicalmente a los reincidentes, pero no le tengo que pedir a alguien que se organice conmigo, que se emocione con la misma música, beba de las mismas fuentes intelectuales o le interesen los mismos referentes históricos, pueden tener referentes muy diferentes a los míos, pero sí hay que llegar a un acuerdo muy claro, muy potente, muy rotundo y trasladarlo con mucha pedagogía desde el primer día en torno al programa. Claro, esto del programa suena mucho, pero es que es fundamental. Me da igual de dónde venga, no me importa cuál es tu identidad. No te voy a pedir que prometa encima de la Biblia rendir lealtad a un aparato político, pero sí te voy a pedir claridad en la sociedad que juntos queremos construir.
que gira en torno a la democratización de la economía. Y si recordáis, uno de los eslóganos más potentes y más radicales del 15M fueron "no somos mercancía en manos de políticos y banqueros". Fijaos la radicalidad de este eslogan. La democratización de la economía, que tiene como premisa básica y fundamental la gestión pública de los bienes comunes, es decir, la recuperación de los sectores estratégicos que han sido vendidos a manos privadas, como la luz, la energía, el agua, incluso los servicios municipales. Eso como mínimo indispensable para una democratización de la economía y de ahí para arriba. La cuestión del acceso a la vivienda en un sistema que permite materialmente el acceso a la vivienda a todas las personas. Un país que tiene 3,4 millones de viviendas vacías y donde hay personas que no tienen acceso a la vivienda, a la desmercantilización de la vivienda. Y la tercera podría ser, de forma muy clara, la consolidación de los servicios públicos fundamentales, que todo el mundo tenga derecho a sanidad, educación y servicios sociales. Bien, si tenemos claro ese paradigma programático y lo llevamos hasta el final de sus consecuencias, es decir, somos capaces de cambiar todo el marco legal para que recuperar servicios para la gestión pública sea más fácil que privatizar, y no estamos en ese marco legal actualmente ni institucional, que incluso cuando se quiere, en no pocas ocasiones, ni siquiera el sistema lo permite, lo sé por experiencia muy cercana. Si tenemos en común eso, tenemos un proyecto en común. Me da igual de dónde vengas, quién eres, y no te voy a pedir que te declares de izquierda. Conclusiones. Ahora mismo hemos vivido recientemente un periodo de contrarreforma. Bueno, lo que vino después del 15M lo conocemos todos. Para mí lo más interesante, las mareas, estos desahucios, las asambleas de barrio, la aparición de corralas, todos beben de alguna manera de una forma de funcionar en la cual la gente quiere hacer política en primera persona, y esto es lo que me parece más interesante. Pero alguien puede pensar que el balance final no es muy positivo, pensando que esto es un partido de fútbol que tiene un principio, un intermedio y un final. Y es que es verdad que el sistema, el régimen, también ha sido capaz de dar respuesta al 15M, al nuevo paradigma del 15M y a sus conclusiones, incluida el surgimiento de Podemos, la posibilidad en la encuesta de que gobernara una fuerza política distinta del PP y del PSOE, y la respuesta ha sido una contrarreforma en la cual nos hemos encontrado en una situación donde se han enfrentado entre iguales por una identidad, en este caso la identidad nacional, que es la que más favor le hace al poder. Nos han puesto a pelear a banderazos, han sido capaces de tirarnos de las tripas a través de los medios de comunicación en torno a lo único que quizá había gente que tenía cierto en un momento de mucha incertidumbre, que es que eran españoles. Tú eres español. Ya después, a lo mejor he parado, no tiene casa, pero eres español. Y España es esto. Puede que eso esté en la base. Antes hablaba con Rafa Juan, que no me explico cómo hay alguna gente que ha puesto eso en el centro de su preocupación política, pero es que sí ha pasado, y ha pasado de forma muy masiva. Gracias a ese resorte han puesto a pelear entre iguales, y nos hemos olvidado de la disputa entre la mayoría y la minoría. Pero afortunadamente también eso ha cambiado con mucha rapidez gracias al 8 de marzo. Me parece que el 8 de marzo nos ha abierto un nuevo paradigma, de nuevo esa ola de indignación, de rechazo a lo injusto, de apuesta por la defensa de la mayoría social, y el movimiento de las pensiones también nos ha puesto en esa órbita, afortunadamente, que tiene también mucho, que bebe mucho de alguna manera en su forma de funcionamiento del 15M. Por eso digo que el 15M no ha desaparecido, está en nuestra forma de hacer política. De hecho, no pocas discusiones y roces hay a veces entre el movimiento en defensa de las pensiones y las organizaciones sindicales, otra vez por los mismos motivos, por la necesidad de defender el desborde frente a la representación absoluta o a la suplantación del movimiento, ¿no? Y este es el que me parece el debate más interesante. Hay una frase que a mí me encanta, que antes se la decía en la radio a Rafa Juan, y ya voy concluyendo, que dice: sin una organización dirigente, la energía de las masas se disiparía, como se disipa el vapor no contenido en una caldera. En no pocas ocasiones sentíamos que en las plazas éramos como una olla de agua hirviendo sin tapadera, ¿no? Diciendo, los que llevábamos más trayectorias militantes decíamos, ay, que un día nos vamos a aburrir, no vamos a venir más y no vamos a conseguir nada en concreto, ¿no? No vamos a poder mover la máquina, vamos a evaporar todo el vapor. Bueno, pues dice, sin una organización dirigente, la energía de las masas se disipa como se disipa el vapor no contenido en una caldera. Pero sea como fuere, lo que impulsa el movimiento no es la caldera ni el pistón, sino el vapor. Es decir,
Sin organización dirigente puede haber cambio social. No sabemos en qué dirección, pero puede haber cambio social. Sin movilización de las masas, de la gente, sin desborde popular, no lo va a haber. Históricamente ha sido así. Por más inteligente que sea una organización, por más capacidad de marketing político y electoral que tenga, por más capacidad de adaptarse a la última encuesta del CIS de Marra, si no hay movilización popular en la calle, o no habrá cambio o no habrá victoria. O no seremos capaces de engañar al sistema para conseguir una mayoría electoral al menos suficiente para poderse plantear un cambio de las estructuras de poder, ni más ni menos, porque es que es mucho más fácil acariciar el terciopelo a favor del pelo, pero es que nosotros queremos cambiarlo de lado, nosotros queremos subvertir el orden social. Entonces esto es mucho más complicado. Las instituciones están hechas para acariciar, no para acariciar contra pelo, sino para acariciar a favor del pelo. O nos transforman a nosotros las estructuras de poder, o directamente somos incapaces de dirigirlas, porque ellos encontrarán los resortes para atacarnos. Por tanto, siempre pensando en el desborde, entre otras cosas porque, como vivimos en el 15M, ahí están los aprendizajes fundamentales. Cuando la gente se moviliza junta, eso es performativo. El otro día recordaba la intervención de una compañera de estos desahucios que decía que cuando consiguió que el banco le pusiera la dación en pago de su vivienda, fue con los ojos llenos de lágrimas a darle las gracias al director de su banco y a decirle gracias porque en este año y medio de lucha he conseguido conocer a gente y tener una relación con gente que no hubiera podido tener si no me hubiera encontrado en un conflicto con ustedes. Y soy una persona diferente después de la lucha que hemos emprendido para conseguir la dación en pago de mi vivienda. Por tanto, gracias por la lucha que me ha obligado a hacer. Ese chocarse con los límites del sistema lo tiene que vivir una mayoría social y tiene que tener claro y reflexionado y bien proyectado su modelo de sociedad alternativa. Si no, insisto, conseguiremos más concejales, hoy un poquito menos mañana, pasado 2 diputados más, el otro otros 2 menos, pero no conseguiremos de verdad cambiar la realidad. Podremos cambiar gobiernos, pero no constituiremos ningún gobierno del cambio. Y quería terminar la intervención con una frase de Javier Crudo, que hablaba de este aniversario del 15M y que decía que las dos grandes esperanzas, además del movimiento de las pensiones, eran el municipalismo, que tenía nuevo municipalismo, que tenía mucho de 15M en su forma de funcionar y en sus prioridades. Y decía, frente al nacionalismo y la testosterona, el municipalismo y el feminismo pueden ser las dos grandes vías de construcción y de alimentación de ese sentido común alternativo que dio lugar al 15M y que si se agota, porque el sistema es capaz de encontrar otro tema con el cual agotar ese nuevo sentido común alternativo, pues no habrá vapor y desde luego la máquina no se moverá. Y ya está. Y ahora debatimos, que yo creo que es lo más interesante en este caso, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues si os parece, Juan, allí veo al amigo Rafa que levanta la mano. Si os parece, hacemos, bueno, y el Rafa de al lado, hacemos 2 grupitos de 3 preguntas o 4, según sean de preguntas o intervenciones, ¿no? O intervenciones, bueno. Y luego ya se contesta, ¿vale? Lo que ha dicho usted del 15M, permítame que le diga con todo el respeto que no estoy no mucho ni poco de acuerdo. O sea, porque el 15M que vivimos nosotros, el que yo viví, fue una explosión popular contra el sistema, el mismo exactamente que tenemos ahora. No salió el pueblo con ninguna etiqueta política, salió porque la mentira de la falsa democracia, la misma que tenemos ahora, se había agotado. Ustedes cogieron la bandera de ese movimiento de indignados, de ciudadanos, y de la noche a la mañana dejaron de hablar de la casta política. Y parece que, bueno, que un poco lo que tenían ustedes más interés era de entrar en ella, porque la situación que tenemos hoy no es la misma de la del 15M anterior, es muchísimo peor. Y los ciudadanos que salimos a la calle sin etiqueta política, llegamos a la conclusión de que, coño, no éramos bastante y parió la abuela. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Democracia, poder del pueblo. Ni dictadura militar de la de antes, ni dictadura de partidos como la de ahora. Oligarquía de poder ninguna. Por lo tanto, no queremos más políticos, por favor, que representan a sus partidos. Queremos
gente que representen a los ciudadanos y un sistema democrático con separación de poderes, que no la hay. Sí, buenas tardes. Yo lo lamento mucho, pero también tengo que ser crítico. Venía a hacer una crítica a todo lo pasado, aprovechando la coyuntura, y no, tengo que hacer dos críticas, lo siento, pero... en lugar, la crítica primera, con mucha indignación, es la medalla que el Ayuntamiento de Cádiz le dio a una virgen. Y lo grave no es solamente que se lo diera un ayuntamiento gobernado por Podemos, sino la respuesta que, entre otras personas, usted dio apoyando a los compañeros de eso. Me pareció indignante. Y me pareció indignante porque culturalmente tenemos que dar un paso muy importante si queremos transformar todo lo que usted ha dicho en el sentido del modelo de Estado que tenemos. Y si hay algo que necesitamos en este país, bajo mi modesta opinión, es la separación Iglesia-Estado. Mientras no hagamos eso o no cambiamos las cosas para que eso se dé, difícilmente habrá ningún tipo, no ya de revolución, que eso yo me moriré sin verlo, pero por lo menos una pequeña transformación del modelo de Estado, lo más cercano a una verdadera democracia con su separación de poderes, ¿no?, que todos deseamos. Y me voy de hoy también con otra crítica, porque ha hecho una lectura del 15M, para mí, que no respaldo en un 90%, ¿no? Porque si para mí valoro algo, yo sé que el 15M se ha criticado por esa falta de representación política. Yo no la he criticado, ¿eh? Sí, usted dirá lo que usted quiera, pero yo lo interpreto como una crítica. Bueno, yo le especifico que no es una crítica. No quiero crear un debate. Quiero aclararlo. Da mi modesta opinión. Sí, por supuesto, adelante. Entonces, si yo valoro algo del 15M es el movimiento de las masas, que es imprescindible. Usted mismo ha dicho, que en eso sí estoy de acuerdo, que mientras no haya movimientos sociales, podemos tener el partido más simpático del mundo, podemos tener bolcheviques por un tubo, pero eso no se puede cambiar. Entonces, tienen que ir las dos cosas de la mano. Yo siempre defiendo que hay que movilizar la calle y la lucha política, por supuesto, eso está clarísimo. Pero una lucha política que vaya de la mano de la calle y no se olvide de la calle, que creo que ustedes se están olvidando de la calle, en mi modesta opinión. Gracias. A usted. Sí, yo quería romper una lanza a favor de algo o de alguien en quien nunca he creído, como es el 15M, y con quien no estoy de acuerdo, como es Podemos. Pero creo que lo que yo vi en el 15M no me convenció, pero me parece muy bien que alguien que tenga otra postura, como es tu caso, venga aquí y la exponga, porque nunca me he creído en posesión de la verdad. Y entonces, partiendo de la base de que nunca me he creído en posesión de la verdad, el que alguien venga y me dé otro punto de vista me parece de lo más enriquecedor. Por lo tanto, Teresa, gracias. Y otra cuestión es que creo que aquí no estamos hablando de Podemos, estamos hablando del 15M. Por lo tanto, yo pediría, en primer lugar, respeto hacia la ponente, que tratemos de no ser agresivos, porque se pueden decir las mejores cosas sin perder la forma, y yo en este momento me siento muy violentada por la manera agresiva de expresar una crítica. Creo que se puede hacer de otra manera. Gracias. Contestamos estas tres. ¿Sí? Contestamos estas tres, ¿vale? Y pasamos, he visto que Manolo ha pedido la... ¿No, Manolo? Sí. Sí, aquí. Y ahora ya pasamos a una segunda tandita, ¿vale? Sobre la última intervención, te lo agradezco mucho porque, bueno, creo que es una cosa ahí como de empatía, ¿no?, con quien recibe crítica, pero yo me siento respetada por las intervenciones que se han hecho, no me han parecido, en este caso, agresivas. Y me parece muy interesante escucharla. Yo no vengo a debatir para que me digan qué bien la ha dicho, la ha hecho estupendamente, lo hace muy bien todo, y todo lo que dice tiene una razón completa. No, yo no tengo la receta de cómo cambiar la realidad, de cómo tener una simbiosis perfecta entre el movimiento y la organización política, de cómo va a ser a corto plazo el cambio social en nuestro país, si va a ser una huelga
general insurreccional o una guerra popular prolongada. No tengo esa capacidad ahora mismo de hacer esa valoración. Por tanto, como no me reconozco en posesión de la verdad, ni tengo la receta de cómo cambiar las cosas, participo de un ensayo de transformación que me ha cambiado a mí personalmente en la vida sin yo haberlo deseado, lo tengo que decir así de corazón. Y reconozco la posibilidad de estarme equivocando en lo que estoy haciendo en este preciso instante. De hecho, reconozco la posibilidad de equivocarme en lo que vaya a decir a continuación justamente de lo que estoy diciendo en este momento. Pero ahora, hoy por hoy, en este momento, cuando la mayoría, la inmensa mayoría de la población participa de los procesos electorales, creo que es mala idea dejarle todo ese campo a quienes quieren darle continuidad al sistema. Si somos capaces de generar mecanismos de representación sin que haya de por medio aparatos de partido, que yo conozco de sus vicios y sé que son peligrosísimos, vamos a diseñarlo, a proponerlo, pero sobre todo con expectativas de conseguirlo y de ganarlo. Existen debates en torno a la democracia 4.0, a mecanismos de democracia directa, etcétera. Mientras yo creo que una organización política debe ser un espacio en el que las luchas se ponen de acuerdo para plantear una alternativa de cambio en profundidad al sistema que produce determinadas contradicciones. Es decir, yo participo de la plataforma de la Sierra Norte de Sevilla por un médico 24 horas, pero reconozco que la carencia que tengo en mi municipio tiene que ver con los recortes en sanidad y que a su vez los recortes en sanidad tienen que ver con una crisis fiscal que habla de un modelo fiscal injusto que hace pagar más a los que menos tienen y que además ha ido mermando su capacidad recaudatoria porque en el fondo lo que están pensando es un mecanismo de gestión de las necesidades básicas a través de seguros privados que yo me quiero hacer. Por tanto, están deteriorando lo público porque están pensando en un modelo privado que ya han diseñado las grandes empresas multinacionales de salud hace años y las organizaciones la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo. Me vinculo a toda esa reflexión y trato de plantear una alternativa al todo. No solo me conformo con tener un médico 24 horas en la comarca, que es algo muy razonable, sino además lo vinculo a otra cosa. Creo que la organización política puede aportar en ese sentido, debe ser una herramienta en manos de la gente para hacer confluir todas las luchas, buscar las causas de los males comunes y proyectar una alternativa de funcionamiento de las cosas que acabe con la injusticia y con la explotación. Otra de las cosas que puede aportar una organización política es que creo que debe estar la defensa de las organizaciones sociales cuando viene la represión. Nosotros ponemos, humildemente intentamos hacer política de otra forma, y hacer política de otra forma es, por ejemplo, limitar los salarios para que el sobrante vaya a una caja de solidaridad que pueda servir, por ejemplo, para financiar la defensa de Elena Maleno en Marruecos del juicio y de la causa que tiene abierto. Pues nosotros hemos podido contribuir a eso y públicamente a defender a las organizaciones sociales cuando son reprimidas. Y por otro lado también poner a nuestra gente a ser activista y militante sin querer que el movimiento social sea una correa de transmisión. Es que es más bien al revés, no es coger la bandera del 15M. Es que nosotros nos representamos al 15M, al revés, el 15M nos representa a nosotros y a otra mucha más gente. El 15M es más grande que nosotros. Fue mucho más grande de lo que somos nosotros ahora. Y somos una parte, por eso hemos vivido distintos 15M. Me ha gustado mucho la intervención que empieza diciendo el 15M que yo viví, cada uno vivió el 15M de una forma diferente. Yo lo viví muy intensamente, pero lo viví seguro de forma muy diferente a cualquiera de los que estáis aquí. Pues nosotros nos sentimos representados por el 15M y no al contrario. Sobre la medalla de la Virgen me encantaría que tuviéramos un debate un día sobre laicismo, religiosidad popular, jerarquía eclesiástica, las diferencias entre iglesia y sentimiento y religiosidad y espiritualidad popular, sobre si es deseable o no tener identidades culturales vinculadas a imágenes religiosas. Hay ríos de tinta escrito por Isidoro Moreno, que es un antropólogo social marxista de Sevilla, que ha hablado largo y tendido sobre esta cuestión de la religiosidad popular andaluza, que es distinta de la jerarquía eclesiástica y que es distinta de la Iglesia, y es un debate que merece la pena, lleno de contradicciones. Yo no estoy segura de haberlo hecho bien, pero creo que hoy por hoy pienso que sí, y lo defendería en un debate específico sobre el tema, pero merece una reflexión muy serena. Yo me conformo aquí con poner una referencia de un autor de prestigio desde la izquierda y desde el marxismo, que es Isidoro Moreno, y podemos tener ese debate con calma en otro momento. Y
Y lo de olvidar la calle, es un riesgo enorme de las instituciones, enorme. Uno puede pensar que está haciendo una cosa súper importante en el Parlamento andaluz, que está toda Andalucía pendiente del debate de la comisión de no sé qué sobre no sé cuánto, pero no es verdad. Entonces sí es verdad que corremos el riesgo de entender que en la institución se termina el espacio de cambio y es eso lo que tenemos que intentar evitar. Pero para eso también tenemos que ponernos a reconstruir la movilización en la calle. Yo creo que hemos pasado de una cierta ilusión social de pensar que cuanta más gente había en la calle y sin más se iba a derrumbar el poder como si fuera un azucarillo, a una ilusión política, que es pensar que cuantos más diputados o más concejales en los ayuntamientos, poco a poco vamos a cambiar la realidad hasta que un día sea tan distinta que ni la reconozcamos. Eso no funciona nunca así. Los cambios se producen por un desborde popular. Y, por tanto, nuestra presencia en las instituciones será útil en la medida en que contribuya a ser altavoz de la organización de la gente por abajo. Un altavoz más, entre otros, que el movimiento puede tener por sí mismo. Pero creo que nosotros podemos contribuir a ampliar la voz de la movilización social. Y ya está. Juan, Manolo, ¿no? Bueno, venga, empieza, ya que lo tienes, da igual. Bueno, Teresa, vamos a ver, sobre el punto que has hablado, quisiera decirte que el tema del laicismo no es un tema nuevo, que vendría ahora, no. Por lo cual me parece desconcertante. Es decir, a estas alturas, en España existe la organización Europa Laica, que lleva muchos años trabajando sobre esta cuestión. Por lo cual, de alguna forma, si alguien quiere de alguna forma profundizar en el tema de la relación Iglesia y Estado o Iglesia y sociedad, es un trabajo que se lleva llevando hace tiempo. Sí. Y el tema en ese aspecto, si lo comparto con la intervención anterior, fue verdaderamente desconcertante, en este caso, un ayuntamiento que se plantea desde el punto de vista de las nuevas orientaciones, conceder una mirada y una virgen. Bien, eso lo vemos diariamente en laicismo.org, que todos los ayuntamientos concediendo medallas a las vírgenes, alcaldes siguiendo romerías, yendo a las misas. Esto es un auténtico problema en este país. No es un tema que en este caso haya que pensarlo ahora. Es un tema que hay que afrontarlo, pero ya, de forma clara, porque junto a los aspectos que sí coincido, bueno, representación y movilización, está la lucha ideológica. Porque una vez terminado el 15M, el problema es que la ideología dominante sigue ahí presente, que ese es el problema terrible. Es decir, vamos viendo a lo largo de la historia movimientos sociales potentes, fuertes, en un momento determinado se puede acabar, como aconteció en la Comuna de París, con un derrame sangriento y vuelve otra vez la represión, vuelve la ideología dominante a estar ahí presente. Yo quisiera puntualizar en el tema este que has hablado y me parece, y por otro lado, apelar a Isidoro Moreno, que bien, lo conozco hace tiempo, entonces puede ser antropólogo muy bien, pero un hombre de izquierda que está defendiendo ideologías reaccionarias en el pueblo, no estoy de acuerdo. Entonces no es el referente desde el punto de vista del laicismo. Bueno, simplemente quisiera decir esto. Sí. Bueno, yo quisiera volver al tema, porque vamos a tener un debate sobre el laicismo que puede ser muy interesante, pero como el tema no era ese, vamos a hablar un poquito del 15M. Efectivamente, no hay que olvidarse de la calle, pero yo creo que fundamentalmente lo que tenemos que conseguir entre todos es que la calle no se olvide de sí misma, porque lo que realmente produce los cambios no solamente es la efervescencia social, sino que la sociedad en sí misma tenga un programa, un querer algo, un proponerse algo. Y surgen los movimientos y la efervescencia del desborde cuando, por ejemplo, hemos visto los dos fenómenos más recientes del 8 de marzo y de la lucha de los pensionistas. Porque, lógicamente, ganaríamos mucho. Yo creo que no hay que ser hay que ser muy autocrítico, pero razonablemente autocrítico, porque somos expertos en fustigarnos tremendamente, pero un poco en aprender de la experiencia razonablemente y en proyectar de futuro todo aquello que hemos hecho bien.
Y efectivamente el 15M fue una experiencia magnífica, que los que participamos de dentro teníamos esa preocupación, como dice Tere, de salir en algo y que de la protesta se pasara a la propuesta y se pasara a hacer ese pistón que aquí entramos en las entidades bancarias. Enfrentamos directamente al poder, prescindiendo y ninguneando a los intermediarios. Y nos pusimos en la trinchera de cada casa enfrentando ese poder, porque el poder incidía en cada ciudadano y cada familia indefensa, y ahí el pueblo se organizó fuertemente. Y creo que efectivamente hay que ser muy cuidadosos. Hay que ser muy cuidadosos porque la primera lección que tenemos que aprender es que no podemos estar esperando que haya una efervescencia para ver cómo la capitalizamos o la encauzamos en función de intereses partidarios. Lo importante no son los partidos, que deben ser auxiliares de ese programa, creando ese programa en la sociedad para la sociedad. En la sociedad para la sociedad quiere decir que hay un programa latente, que la gente quiere una buena educación, eso lo quiere ya, quiere derechos humanos, que están ahí, y cada asociación de padres alumnos tiene su propio programa. Se trata de unir todo eso para que como sociedad tengamos un programa. Y ese programa, después, tenemos que demostrar que somos los primeros y los mejores en cada partido a la hora de trasladarlo a la sociedad. Si esa lección, creo yo, que la aprendemos, creo que será lo más interesante. Y programas concretos, cosas concretas. Por ejemplo, la propuesta de la plataforma de afectados por la hipoteca de toda Andalucía a Elena Cortés, de un impuesto a la vivienda desocupada. Una propuesta concreta que hoy habría pinchado la burbuja del alquiler, que estaría dando respuesta al tema de los alquileres turísticos. Una que además no cuesta dinero, que además genera dinero, que además hace emerger, por ejemplo, pues todos los alquileres, porque luego, lógicamente, se exime a aquellos que alquilen su vivienda. Y haría que entrara mucha más vivienda en el mercado. Es decir, propuestas concretas, detalladas, que la gente, al escucharlas, diciendo ¿por qué no se me habrá ocurrido eso a mí? Eso está bien. Y eso lo reconoce transversalmente cualquiera, incluso alguien de derecha, cuando le cuenta esto. Elena Cortés, que lo admitió en una reunión en la Correra de la Utopía, pues después y puso una sanción, un tema sancionador, que quedó en nada, que tuvo la protesta de este movimiento. Y en vez de apoyarse en el movimiento desde la institución y lanzarlo para adelante, lo que hizo fue desmovilizar. Y eso es lo peligroso. Sí. Eso es lo peligroso. Y contradictoriamente ha presumido después de ser quien más ha hecho por el tema de los desahucios. Yo lo lamento porque la quiero mucho, la he querido siempre mucho, pero evidentemente esto es así. La autocrítica, así hecha, sí nos vale. Esa crítica sí nos vale. Y lógicamente, pues tenemos que cabalgar las contradicciones y aprender todo de todo. Gracias. Por favor, hacemos preguntas, ¿de acuerdo? No, ¿por qué? Bueno, aquí Teresa no está muy de acuerdo con eso, ya lo ha dicho 2 veces, que si hay que hacer reflexiones, se hagan también. Tenemos más o menos media horita más, ¿vale? Así que es cuestión de que seamos... Allí hay unos chicos jóvenes que han Sí, hay un chico... Bueno. Esta es la primera fila. Bueno, desde el principio se ha hecho una crítica muy fuerte al sistema de partidos, pero creo que se equivocaba un poco en el objetivo. Yo creo que no se criticaba en sí el sistema de partidos, sino cómo funciona el sistema de partidos en la actualidad. Porque decían sobre todo que no representan al pueblo. Pero ¿qué problema habría si existe un partido o existe varios partidos que sí que representaran a la gente, no representaran simplemente los intereses de esos partidos políticos y que sí que se diese una representación que, aunque no sea directa, que se podría llegar, sí que representa a la gente como tal? Y en segundo lugar, considero, bajo mi punto de vista, que no se puede dar un cambio tan grande, un salto tan grande entre una democracia realmente directa y la democracia que tenemos hoy día sin dar unos pasos intermedios. Y yo considero que esa instrumentalización, por así decirlo, o esa forma de transmitir o enfocar a las calles, a las personas que se manifestaron en aquellos momentos hacia la política por parte de Podemos, o el enfocar a los votos de esas personas, sí que puede ser algo que haga que la gente se ilusione a que más gente vaya a la calle y vea que realmente sí que se pueden conseguir las cosas y sí que se puede hacer política de otra manera. Conseguir que la gente se interese más por la política y por lo tanto cambiar el panorama político, social de nuestro país, que evidentemente no es necesario, porque a la vista está que el cambio está en manos de la gente y los mismos votos están en manos de la gente. Lo único que tenemos que hacer es convencerlos para que se den cuenta de que otra forma es posible y que esa forma es la más eficaz, que es lo que se está haciendo en muchos lugares de España. A ver, Juan, ya que está ahí, que Rosa también la había pedido,
Y ahora ya terminamos con Rosa y luego ya viene para acá con Pepe. Bueno, yo quería agradecer el discurso que has hecho, Teresa, intentando ser integradora en las diferentes posiciones que pueda haber desde el 15M, ¿no? En la visión del 15M. Y a mí me parece que en ese sentido, yo por ejemplo sí me siento representada en esa visión. Y me parece que también hace falta volver con esa visión a la realidad actual. Creo que la sociedad sigue muy con la vista puesta sobre el movimiento de los partidos políticos, cómo gestionan, que si se ponen de acuerdo, si no se ponen de acuerdo, todo eso, ¿no? Como si en realidad el poder estuviera en ellos. Yo creo que hay que intentar rescatar el poder de la ciudadanía, y en ese sentido hay muchos grupos en la sociedad organizándose, aunque siempre son pequeños grupos que se mueven, que protestan, que reclaman, que hacen muchas cosas, ¿no? Y echo en falta la mirada de los partidos políticos que que valoran esto, pero que pienso que no hacen lo suficiente, porque estos grupos que están activos en la sociedad de alguna manera se enreden y formen, pues eso, como el 8 de marzo o como las pensiones. Entonces, ¿qué hace falta desde los partidos políticos para hacer esa mirada? ¿Contestamos esto a este grupito? No. Venga, Pepe quería hablar. A mí me ha gustado la intervención de Teresa. Lo que pasa es que ella se declaraba marxista y lo que no ha hecho es un análisis de clases. La clase obrera me parece que está ausente en el 15M. Más bien era el 15M, aunque representó un aire fresco en la sociedad, pero denotaba la crisis de la pequeña burguesía y de la burguesía media. Bueno, en términos de sociología americana, de las clases medias. Entonces, yo quisiera que incidieses en eso, en las distintas clases sociales en presencia, que me parece que eso no lo has dicho en tu exposición. Bueno, yo quería solo compartir una experiencia que tuvimos ayer en la asamblea 15M Todos Desahucios, y que, aprovechando que era el aniversario, pues la parte final de la asamblea, pues hicimos una dinámica, y de forma que bueno, nos pasábamos una pelota, y cada vez que nos llegaba la pelota, pues cada cual decía qué le sugería el 15M. Y entre la gente que había en la asamblea, había gente que habíamos estado en 2011 acampando, y había gente que se ha incorporado después y que no lo había vivido directamente aquel 2011, y sin embargo vivenciaba muy claramente el 15M. Quiero decir, una de las partes más positivas es que aquello vino para incorporarse en nuestra herencia cultural, formar parte de nuestro ideograma, de nuestra forma, incluso entre gente que no necesariamente tiene una formación muy intelectual sobre grandes ideas, pero que expresaban muy a las claras, en un lenguaje puramente del 15M, lo que representaba para esta familia que estaban pasándolo realmente mal y que le ha servido para empoderarse. Y a mí eso me da a entender que el 15M pues está ahí, el 15M está obrando y está presente en cada familia que está peleando. Y luego quería compartir otra cuestión, que como decía Sun Tzu en El arte de la guerra, en las batallas que se alargan, las armas se embotan. Y eso forma parte también de la situación, porque todos los que peinamos canas y hemos vivido muchos momentos de lucha, sabemos que esto va también por ciclos. Y eso tenemos que ser conscientes, ni venirnos abajo cuando la cosa afloja, ni desesperarnos. Pero hay mucha gente que está al límite. Y gente, por ejemplo, que se le ha nombrado, que Teresa ha nombrado mucho, de estos desahucios y de estas luchas, pues la situación es al límite. Al límite porque estamos viendo cómo se retira la ola, pero cómo se retira la ola como cuando viene un tsunami, ¿no?
Y los pisos que antes eran de los bancos ahora son de fondos buitres. Y cuando teníamos un banco en el que podíamos pelear, pues ahora resulta que lo que tenemos es alguien que tiene su sede social en Luxemburgo o en cualquier otro paraíso fiscal. Mi esperanza es que no perdamos de vista esto y que cuando se hagan llamadas a la lucha, pues efectivamente hagamos esa incorporación real, porque va a hacer mucha falta. Pero el 15M ha quedado. Pase lo que pase, ha sembrado. Y ha sembrado incluso en personas que ni necesariamente pasaron por allí. Lo que tenemos que cuidar es ese agua y ponerla a buen recaudo y agitarla y avivarla para otro nuevo ciclo que esperamos que tiene que venir. Porque si efectivamente no viene ese ciclo, no vamos a transformar grandes cosas. Y la gente que se incorpore, por los motivos que sea, a las instituciones, pues efectivamente que no deje la calle. Porque si deja la calle se va a quedar sin brújula para seguir el camino. ¿Alguien más ahora mismo? Venga. No, venga. No, o sea, otro más. Sí, esa señora. Vamos, son intervenciones, no son vamos, que no tengo que responderlas. Quería decir unas palabras con respecto a lo que ha dicho Pepe, ahí sobre que el movimiento 15M fue un movimiento de media burguesía y tal. Para mí, en absoluto, el movimiento 15M, las clases que se mueven son absolutamente unas clases populares y unas clases afectadas, y no creo que la gente afectada por las hipotecas pertenezcan a la burguesía, ni siquiera a la media burguesía, y hay una gran movilización de parados y de gente joven con unos índices de paro del 50, del 60%, del 70%, con unos sueldos de miseria. O sea, digamos que el movimiento de una media burguesía, para mí, cero. Y ahora quería yo decir que realmente, hablando cuando este último compañero hablando del 15M, tendrán que venir muchos 15M, pues llámese como se quiera, que florezcan 100 15M, como decía. Más sé tú. Más. Realmente, aunque voy a decir la palabra que no me acaba de convencer mucho, pero la palabra paradigma, creo que realmente estamos en un momento de paradigma. Ay, me encanta. Estamos en un momento que va, que noto yo un cambio, va a haber un cambio que probablemente nos va a mandar todos a hacer puñetas. Y no sé en qué sentido va a ser. Hay una gran desafección en la gente por la política, cuando realmente la política es lo que va a organizar nuestra vida. La derecha, por supuesto, está desencantada de los partidos, porque no ha creído tampoco nunca en ellos. Pero la izquierda necesitamos unas herramientas realmente para nuestra lucha, ¿no? Y como yo comento algunas veces con algunos, les digo, hijo, el que le duele la muela es el que se la saca. Si realmente no estamos bien, organicémonos para cambiar las cosas. No van a venir los marcianos a arreglarnos la sociedad. Los políticos que tenemos tampoco han venido de Marte. Son de aquí, son vecinos nuestros y los estamos pagando con nuestro bolsillo. El tema, como digo, que realmente a lo mejor estamos un poco desconcertados de hacia dónde va a ir esto. Pero que si realmente no... La única solución es organizarnos y luchar. Es la única solución. No quiero alargarme más. Creo que ha quedado claro. ¿Alguna intervención más? Había una señora aquí. ¿Sí? Ah, aquí. Mira. Ahí hay una señora. ¿Dónde? Juan, una señora ahí. Ah, aquí. ¿Tú? Sí, en la cuarta Mira, fila. Juan. ¿En la cuarta fila? Bueno, lo mío es muy breve. El 15M nos subió en emociones, en esperanza y en todo. Pero ahora yo estoy con depresión, indignada, enfadada, porque tenemos un país más represivo, con leyes más represivas,
con poderes, con el pueblo sigue votando a los poderes represivos, meten en la cárcel a un rapero y nos quedamos callados, 3 años, meten en la cárcel a personas que están hablando y expresando sus ideales y los meten en la cárcel o les ponen multas y nos quedamos callados. Entonces, esa es mi indignación. ¿Qué ha pasado? El 15M me parece que se ha disipado. Entonces aquí se habla de vamos a esperar y la gente se está oyendo y escuchándose y estamos como en el colegio. Entonces, estoy diciendo que estoy indignada y depresiva y muy enfadada. Y ya está. Hola Teresa, me ha encantado tu ponencia. Yo desde luego estoy a favor del 15M y no lo viví en las calles, pero me ha parecido un aire fresco para todos los movimientos sociales que han venido después, tal y como dijiste. Yo quería enlazar con lo que acaba de decir esta mujer ahora, que llevaba dándole vuelta aquí un rato, que yo no sé si esto de que la gente siga votando lo mismo y tal tiene algo que ver, que creo que sí, con los medios de comunicación. Están, como ya sabemos todos, en manos de quién, de los lobbies, de los que están por encima incluso de los partidos políticos, que son los que realmente nos gobiernan. Y viendo lo que sale por televisión normalmente, pues a mí me da muchísima pena del pesimismo que están imprimiendo en la población. Cuando luego sabes que existen otras cosas en la calle y existen cosas que se están haciendo, y películas, incluso con la película esta de mañana, esta que es francesa, que se emitió, y ves que se hacen muchas cosas, pero que a la gente de a pie, al común de los mortales, no llega. No llega porque la gente está metida en la televisión todo el día y lo que está emitiendo por la televisión es siempre lo mismo. Y yo creo que un cambio con ese sistema de comunicación que tenemos de la TV, no sé si se podrá llegar a buen puerto en algún momento. Gracias. Aquí había otro. ¿Tú no querías hablar? Sí, aquí este chico. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir a Córdoba, Teresa. Ya simplemente 2 palabras o 2 minutitos. Decir que esta obra que en España, si se puede llamar España, porque esto ya no es España, esto es una casa de Chichi de la Bernarda, prácticamente. No tenemos futuro ninguno, se está riendo de nosotros lo que supuestamente manda, que en verdad no manda, que es el gobierno del Partido Popular. En verdad son los que mandan los poderes fácticos, las grandes multinacionales, que son las que dictan las normas de este país. Son los que deciden los que van a ser pobres o los que van a ser ricos, está clarísimo. Simplemente que, viendo cómo hay 7 millones de parados, las cifras reales, porque dirán los medios de comunicación que somos 3 o 4, pero un contrato a media jornada cobrando 400 euros, eso no puede decir que sea un trabajo digno. Un contrato de 2 horas tampoco puede decir que sea un trabajo, porque ¿qué te da de comer un sueldo de 200 euros al mes? Como estamos aquí miles y miles de cordobeses, pues no solamente somos los cordobeses, es toda España. Lo están metiendo sol y playa, lo están metiendo turismo. Se piensa que con eso se va a solucionar la grave crisis política, la grave situación de paro que tenemos, viendo cómo las poquitas fábricas que quedan en España lo están llevando partes del mundo, mano de obra más barata, y nos dejan nosotros sol y playa, a trabajar de camarero extra, a trabajar de cocinero extra, por 4 duros, arreglado todo. Eso es reírse de los ciudadanos en la cara. Y yo pienso para terminar, que deberían tener un consenso ustedes de Podemos, con los socialistas, con todos los comunistas, con todo el abanico ideario de la izquierda, ponerse de acuerdo y echar de una vez a este sistema capitalista que tenemos implantado en este país, simplemente.
Gracias por... Venga, yo creo que ya, porque además no queda... Venga, Pepe, yo creo que ya la última, son las 7:20. Pepe Esquina. Yo creo que Pepe y cerramos. Rafa, lo siento porque ya que nos repitamos, ¿vale? Y es que quedan 10 minutos para las 7:30. Que tenga ya tiempo porque ha habido muchas intervenciones. Te agradezco mucho porque me parece que estamos discutiendo lo que nos separa y no lo que nos une. No, digo, estamos discutiendo lo que nos separa en lugar de discutir las cosas que nos unen y estamos discutiendo el pasado más que discutir el futuro. Aquí se han dicho cosas muy interesantes. Tú has dicho, Teresa, programa, programa, programa. Alguien más ha dicho, vamos a pasar de la protesta a la propuesta. Y, bueno, en ese contexto, yo lo que pienso es que tenemos grandes retos enfrente de nosotros, más grandes que nunca, y que estos retos a los que necesitamos enfrentarnos, y que nos van a sacar de la parálisis la parálisis que nos está llevando a pesimismo, el cual no podemos permitirnos el lujo hoy de ser pesimistas, porque vamos a hacer una catástrofe mucho más grande y de tipo mundial. ¿Sí? Tenemos temas de cambios climáticos, tenemos los temas de la destrucción del medio ambiente, etc. ¿Cómo desde la izquierda se pueden afrontar todos estos retos y cuáles son las soluciones? Que no las tenemos ninguno. Es un poco lo de Camila, ¿verdad? No, tu verdad no, la verdad, y ven conmigo a buscarla. Vamos a buscarla juntos. Y si la buscamos juntos, ahí no nos vamos a separar. Ahí nos tenemos que unir, porque además todos tenemos que reconocer nuestra ignorancia. Entonces ahí estoy hablando pues, de cosas, de retos viejos, como los derechos humanos. Los derechos humanos, acordados por todos los países, no se están cumpliendo. Deben ser vinculables, deben ser sancionables. Si es así, cuando estamos pensando en la nueva Constitución, yo pondría en primer lugar el tema de la sancionabilidad de los derechos humanos. Tenemos otro reto en el que la izquierda no se ha definido todavía. Globalización frente a localización. O el intermedio que dicen algunos, glocalización. ¿Hacia dónde estamos yendo? Hoy un pequeño grupo de grandes empresas multinacionales que están fuera del poder político de las naciones tiene a los políticos cogidos por el cuello, por decirlo de manera elegante, y no pueden actuar. ¿Qué receta tiene la izquierda? ¿De qué manera la izquierda puede y debe enfrentarse a eso? Entre otras cosas, para salvarnos. Entre otras cosas, para que pueda haber esos derechos humanos, para que pueda haber igualdad entre todas las personas, para que deje de estar el capital en manos de un pequeño grupo. A nivel mundial, 80 personas tienen el 50% de la riqueza del mundo. En España no es tan escandaloso, pero es absolutamente escandaloso e inaceptable. Otro tema es el pleno empleo, robotización. La robotización se prevé que en los próximos 20 años se pierda, o menos, algunos dicen 10, se pierda el 40% de los empleos. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a eso? ¿Tendremos que buscar las soluciones, trabajar menos para trabajar todos? ¿O tendremos que ir hacia la renta básica universal? Esos son retos reales, hay que pensar una solución. Y esa solución desde la izquierda no es en absoluto la misma que la que debe venir de la derecha. Cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, que no han firmado nuestros gobiernos y no se están llevando a cabo, o de lo contrario, los cambios climáticos van a hacer que tengamos que dejar de pensar en el futuro, porque el futuro no va a existir. Entonces, estos son los retos reales a los que tenemos que enfrentarnos, y esto exige que en época de no elecciones, como es esta, se constituyan grupos que puedan discutir y debatir en libertad, con posiciones distintas, pero siempre convergentes en ¿qué? En que la izquierda piensa que los objetivos son los que han sido siempre. Obviamente las estrategias no son las que han sido siempre. Eso hay que buscar. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias y saber tu opinión, Teresa, sobre esto. Muy bien. Vale. Sobre el debate del laicismo y la religiosidad, insisto, merecería una asamblea específica. Y no me parece un asunto menor, me parece que en no pocas ocasiones la derecha intenta alejarnos de las clases populares por la vía de presentarnos como quienes les faltamos al respeto a las tradiciones de la gente, quienes les faltamos al respeto a la espiritualidad de la gente. Esa es mi opinión. Y por otro lado, aparte de esa cuestión meramente táctica, de intentar disputarle un espacio
a la derecha donde está el pueblo, porque, insisto, es como las elecciones. Si la gente no votara, yo no me presentaría a las elecciones. Si la gente no tuviera esa religiosidad popular, yo no tendría ninguna duda. Ahora sí las tengo. ¿Por qué? Porque no quiero estar a 100 pasos por delante de la gente. Quiero estar en todo caso quizá a 1 en algunas cosas, a 2, pero ya más no. Porque entonces, bueno, pues solo, ¿no? Pero aparte de eso, que es una cuestión meramente de táctica política, hay otra cuestión y es que yo creo que no es lo mismo Iglesia y Semana Santa. Yo lo creo. Y esto merece un debate y una reflexión larga. Creo que son cosas diferentes. Así lo he vivido y así lo veo. Y no tiene que ver, por tanto, con el paradigma ideológico de la Iglesia. En no pocas ocasiones incluso podríamos hablar de la historia de la estrella. Es que este tema además es bonito, no es feo, no es para vivirlo ahí con... Es que esto ya está todo debatido y hay que asumir las conclusiones que ha sacado Europa Laica. Bueno, pues yo con todo respeto a Europa Laica, que la leo y la sigo y la traemos a los debates muchas veces y son un faro, pues son discutibles en algunos casos. Insisto, por lo mismo por lo que yo parto de la premisa, antes que nada, de que no tengo la receta aquí en el bolso para el cambio social. Planteo hipótesis y las pruebo y las contrasto en la práctica. Bueno, pues en este caso mi hipótesis es que hay que diferenciar la Iglesia de la religiosidad popular y la Iglesia de la cultura popular. En este caso concreto, en Andalucía, hoy por hoy, para este debate concreto. Pero es un debate bonito y me parece que merecería una sola mesa solo para hablar de eso. Importantísima, me ha encantado la intervención de... Yo hago una crítica a una compañera que fue consejera de vivienda, la quiero mucho, pero le hago esta crítica, me gusta eso. Me parece que es importante que nos tratemos con esa carga emocional de estrógeno, de pensar, bueno, pues intentamos que dejemos al lado la testosterona también para referirnos a los compañeros y compañeras, por más que discrepemos de ellos, pero entendiendo y pensando que seguramente tengamos en la cabeza un mundo que se parece bastante y por tanto irnos a ese mundo que se parece bastante y discutir las discrepancias con naturalidad, con tranquilidad, sin dramatismo y con ese cariño con el que tú lo has hecho. La importancia de no desmovilizar. Si cualquiera de las acciones que nosotros emprendemos en las instituciones desmovilizan a la gente, eso por principio, lo estamos haciendo mal. Por más que la receta sea buena, por más que consigamos la mejor ley de no sé, porque además no se va a cumplir si por abajo no hay correlación de fuerza, porque hay 2 elementos fundamentales del cambio. El programa, sí, pero también la correlación de fuerza. Podemos hacer la mejor ley de empleo, de reparto del empleo contra el cambio climático, economía circular y apuesta por la economía social, que luego, si por abajo la gente no está organizada sindicalmente para defender sus derechos sindicales, no se va a cumplir. La reforma laboral del PP es una mierda, pero es que no se cumplen los puestos de trabajo. Lo que dice el Estatuto de los Trabajadores ahora, que es el resultado de las reformas laborales que han puesto sobre la mesa PP y PSOE en sus distintos gobiernos desde el principio de la democracia, no sé, es una... cada vez es peor, pero es que ni siquiera eso se cumple en los puestos de trabajo porque no hay correlación de fuerza, porque no hay empoderamiento de la gente, porque la gente no está organizada y sindicada para defender sus derechos. Por tanto, las dos cosas, buen programa y buenas leyes, pero si ese buen programa y buenas leyes sustituyen la movilización y la organización por abajo, no va a servir para nada. Y de hecho se va a perder sin resistencia, porque lo que se gana sin pelea se pierde sin resistencia. Eso también es otra consigna histórica que se ha repetido hasta la saciedad en un montón de procesos históricos. Programa y correlación de fuerza. Decía la compañera que no estamos invirtiendo el suficiente esfuerzo desde las organizaciones políticas para volver a organizar la calle y para volver a contribuir a que haya una coordinación de los movimientos sociales desde el respeto a la autonomía de la movilización social. Mucho ojo con eso. Estoy de acuerdo contigo. Nos hemos empeñado en tener unos técnicos brillantísimos para hacer unas propuestas parlamentarias maravillosas, técnicamente solventes, porque queremos además proyectar solvencia, porque además tenemos como una especie de complejo de que ellos que llevan ahí toda la vida saben hacerlo mejor que nosotros y tienen mejores técnicos. No es verdad, no es verdad. Pero es que además, insisto, buen programa técnicamente solvente que proyecte confianza y confiabilidad en la gente y correlación de fuerza. Sin estos segundos no hay nada que hacer. Estoy de acuerdo con la compañera. Tenemos que invertir todos esos esfuerzos que hemos puesto en 17 leyes que hemos presentado en el Parlamento andaluz. Más que ningún grupo teniendo más diputados. 3.500 iniciativas parlamentarias.
todo ese esfuerzo que hemos puesto ahí lo tenemos que empezar a poner en que en la medida de nuestras posibilidades y respetando siempre la autonomía de los movimientos, quienes luchan por un médico 24 horas en la Sierra Norte de Sevilla se sientan vinculados al movimiento feminista y a la defensa de Gaza y de Palestina, ¿no? Que ese es el quid de la cuestión. Estoy completamente de acuerdo con eso. Los partidos, claro, un partido supuestamente es una organización que tiene una estrategia de poder y un programa concreto que ofrece a la ciudadanía para representarlo durante un tiempo determinado. Los partidos, podemos hablar largamente de ello, pero sustituir eso por un régimen en el que las personas representan a otras sin tener muy claro cuál es su programa, sino que solo ellos como ciudadanos representan a otros, a los que eso es un poco peligroso también. Ese sistema de primarias puras donde personas son capaces de, con su carisma y su personalidad y su capacidad comunicativa, representar a otro y a otra sin saber muy bien cuál es el programa que representan y sin tener una estrategia colectiva, eso también es arriesgado. O sea, que sustituir el modelo de los partidos, que está podrido, lo digo así de claro, ahora mismo, por otro en el que son las individualidades financiadas por no se sabe muy bien quién, ni muy bien con qué programa, ni con qué estrategia de construcción colectiva, pues no es buena cosa. Entonces vamos a debatir sobre los modelos de representación o de participación política, pero bueno, que no está tan claro cómo quitamos los partidos y que se presenten personas a las que se votan en listas abiertas. Yo tengo dudas sobre ese modelo también. Sobre el análisis de clase, la crisis de las expectativas no tiene tanto que ver con el lugar donde la gente estuviera posicionada socialmente, sino tiene que ver con dónde se situaban mentalmente. Es decir, un hijo de un obrero que ha tenido acceso a una carrera universitaria, al que se le ha dicho que con su esfuerzo y su trabajo, aprobando las asignaturas, sacándose una licenciatura, iba a poder ser de las capas altas socialmente, y se ha encontrado con el desempleo y con la necesidad de trabajar de precario en una cafetería, es esa crisis de las expectativas, ese choque cognitivo, ¿no? Que sí veíamos en el 15M, de gente que esperaba de sí misma que iba a ser, y a la que le han educado en que podía ser lo más de lo más, y luego se ha chocado con una enorme pared. De ahí a que ellos formaran parte de una clase media, es decir, de alguien propietario de un medio de producción que fuera capaz de quedarse con plusvalía, me parece que no era exactamente esa la composición social de las plazas, al menos en la que yo viví no era ese. Me parece que era gente currante y hijos de currantes que tenían quizás expectativas más altas que las de sus padres y se han encontrado con que las expectativas iban a tener que ser incluso inferiores a las de sus padres en condiciones de vida. Pero yo no veía, a mí no me parece que el 15M fuera un movimiento en sí, en su composición pequeño burgués. Quizás en su ideología o en su expectativa en algunos momentos, sí. Y luego, en cualquier caso, me parece que tenemos que flexibilizar mucho automatismo. Yo hoy en la lucha de los taxistas, fíjate tú los taxistas, que no son, bueno, se podrían considerar clase media porque tienen, los propietarios de los taxis tienen un medio de producción, algunos incluso tienen algunos asalariados, pues esa lucha que tienen los taxistas contra Uber y contra Cabify, me parece que al final, ¿os acordáis de los límites del sistema? Que es importantísimo, lo primero para conseguir un cambio es que la gente se choque con el muro del sistema para darse cuenta de que las cosas no funcionan como uno esperaba. Tiene un enorme potencial transformador. O sea, si somos capaces de convencer a los taxistas de que la uberización de la economía no es razonable, que los mercados financieros marquen las políticas de los estados, que establezcan normas comerciales que estén por encima de las decisiones democráticas de los pueblos, que eso no es razonable y no está bien, creo que habremos conseguido una victoria importante. Por tanto, busquemos alianzas, ¿no? Con alguna gente que no es estrictamente clase obrera, ¿no? En el sentido más clásico del término, quizás. Sobre que se proyecta desconcierto y que es necesario proyectar más seguridad. Yo creo que existe, y que estamos en un momento de desconcierto y de depresión, yo creo dos cosas sobre esta cuestión. La primera es que hay una realidad consolidada, convocatoria electoral, si hablamos de lo electoral, deberíamos hablar de más cosas que de lo puramente electoral, y voy a hablar después de lo que no es lo electoral. Pero en lo electoral sí hay una realidad
un nuevo paradigma, de nuevo la palabra de Marra, que tiene una radio estupenda y un periódico maravilloso, y la palabra a veces queda bien metida, queda muy bien. Un nuevo paradigma electoral sí que existe, hay una crisis definitiva del bipartidismo como mecanismo de representación, algo ha cambiado. O sea, que la derecha esté dividida y Ciudadanos le esté quitando votos al Partido Popular, creo que abre también un nuevo campo de oportunidades. Ya no es dos grandes partidos se quedan con todo el pescado y se turnan entre ellos para gobernar. Pues bueno, pues a ver qué pasa. Simplemente no digo que esto vaya a conducir a una alternativa. Pero saliendo de lo electoral, creo que es necesario combinar distintas estrategias. Una tiene que ver con lo electoral en la medida en que la gente siga yendo a votar las convocatorias electorales. Siempre teniendo en cuenta que la representación en las instituciones tiene que estar sometida a una estrategia mayor de movilización social, de empoderamiento ciudadano, de movilización social, de pedagogía de un programa político que se construye en las luchas, etcétera, etcétera. La segunda es pelear por medidas concretas y en ese sentido la necesidad de un 15M del sindicalismo. Creo que se ha hablado un poco de eso, pero es necesario hacer un 15M en la política, es necesario hacer un 15M en la organización social, es fundamental hacer un 15M en el movimiento sindical. Si no somos capaces de construir un nuevo modelo de organización sindical, estamos vendiendo a nuestro gente más joven directamente poniéndola a los pies de los caballos, porque las estructuras sindicales que hoy por hoy existen no dan respuesta a la nueva situación del trabajo de la mayoría de la gente joven. Por tanto, pelear por mejoras en el ámbito sindical, hacer ese 15M de lo sindical para que sea útil y construir correlación de fuerzas favorables en el ámbito del sindical, para mí me parece fundamental. Y la tercera es directamente construir alternativas. No podemos estar permanentemente solamente vendiendo programas. Tenemos que intentar construir proyectos alternativos, hoy por hoy, para decir, mira, las cosas funcionan mal. ¿Podrían funcionar de otra manera? Sí. Cooperativas, radios comunitarias, medios de comunicación alternativos, espacios de autogestionarios culturalmente, nuevos espacios de socialización diferentes, no solamente eso tocaba la asamblea, el movimiento, el partido, nuevos espacios de socialización distintos de los que reproducen ideologías dominantes. Hay que construir también, proyectar ilusión hacia un cambio de la gente, que no sea todo sacrificio, disgusto, vamos a luchar toda la vida por un cambio. No, es que en el camino, durante el camino, también construimos relaciones diferentes, somos felices. Hay que pensar que uno milita también para ser feliz, porque podríamos pasar 3 kilos y no venía una charla una tarde que está estupenda para estar en el parque para hablar del 15M y ver la tele y las noticias y no sufrir, ni sentir, ni padecer. Lo podríamos hacer, pero yo creo que los que estáis aquí seríais incapaces de hacerlo. Por tanto, si estáis aquí y si estáis organizados, militando y comprometidos políticamente, ¿por qué? Porque así sois felices. Por tanto, hay que sonreír más también, porque si no proyectamos una idea de lo que queremos construir, hostia, que es un poco dura para la mayoría de la gente. La gente quiere ser feliz en la vida. Pues nosotros militamos también para ser felices, porque somos incapaces de ser felices de otra manera. Porque no nos tragamos la injusticia y nos sientan, la digerimos fácilmente. No, nosotros nos sentan mal, nos indigestan y por tanto nos movilizamos para salir de ese dolor de estómago que nos genera la injusticia. Y afortunadamente tenemos motivos para ser optimistas, porque siempre hay alguien en cualquier sitio del mundo que se rebela contra una injusticia. Siempre. Eso ha sido incapaz de la oligarquía dominante, los mercados financieros, los fondos, acabar con ese principio tan humano de rebelarse contra la desigualdad. En cualquier época de la historia, en cualquier país y lugar del mundo hay alguien que se rebela contra una injusticia. Y por tanto, mientras eso siga pasando, hay posibilidades de cambio y por tanto hay que sonreír y hay que ser optimistas porque esa ventaja se la llevamos. Sobre los retos que tenemos por delante, es el debate fundamental que tenemos que tener en cuanto a los programáticos. Ser capaces, insisto, que son las dos cosas, programa y correlación de fuerzas. Bueno, pues los programáticos debates sobre alternativas a la globalización que pasen necesariamente por el internacionalismo. Hay debates al respecto. Hay gente incluso que plantea que la salida es la autarquía decrecentista, en el cual tratamos de ser autosuficientes y desconectarnos de la realidad globalizada, o si no vamos a ser capaces de producir cambios reales hasta que no construyamos un movimiento que no solo sea nacional, sino que sea internacional, es decir, que haya una conexión de todas las luchas a nivel internacional para cambiar la realidad y tener una nueva relación entre los pueblos
del mundo. Bueno, pues ese debate es interesante. O a lo mejor hay ese punto intermedio de construir alternativas en lo local pensando en lo global, ¿no? Aquel debate también lo tuvimos en el movimiento antiglobalización en los 90 y merece la pena recuperarlo. Sobre la robotización, igual, nosotros hemos tenido un debate sobre renta básica universal, trabajo garantizado y renta mínima de inserción, y todavía no hemos salido de ese debate. O sea, llevamos varios meses teniendo ponencias, documentos con enmiendas y demás. Bueno, pues eso también es importantísimo hacerlo. Luchar para construir correlación de fuerzas diferentes, gente que da saltos de conciencia muy rápido en poco tiempo a partir de la confrontación con el sistema, y debate programático que haga aumentar la formación también de la gente que está dando las peleas. Y esto, que lo digo tan rápido, pues sabemos que es complejo en lo cotidiano, pero durante ese trabajo y ese esfuerzo que merece la pena, por favor, sonriamos mucho. Muchas gracias. Bueno, lo que se os ha repartido... lo que se os ha repartido en la entrada, el paradigma medio Andalucía, puede ser una posibilidad de transformar esto de los medios de comunicación. Es un medio de comunicación ciudadano que lleva 1 año y medio funcionando, que es Paradigma Media, y recientemente ha empezado con su radio por Internet. Como cualquier medio independiente y además ciudadano, de la ciudadanía, vive de las aportaciones de la gente, y os rogamos que me lo miréis con muchísimo cariño, con una sonrisa, y a la salida lo entreguéis relleno en la parte de abajo, y os lo agradeceríamos. Pues nada. Y bueno, despide tú, despide tú a Teresa. No, nada más, simplemente daros las gracias a todas y todos los que estáis aquí, y que si os parece bien, pues andamos los 80-90 metros que nos separan de las tendillas y nos concentramos ahora ahí con las compañeras feministas, ¿vale? Pues nada, muchas gracias de verdad por la asistencia. Nada, a vosotros. Tienes que dar un beso a mí.